Hola, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cuántos somos? Qué lindo. Ahí los estoy viendo, estoy pasando un poquitito. Bienvenidos. A ver dónde son. Ahí los estoy pasando para poder verlos. Gracias por estar ahí siempre acompañándome. Las manitos. Como somos muchos, ahora silenciamos, yo después más tarde voy a abrir. Bueno, me presento, soy Gladys Martínez. Yo sé que muchos aquí, muchos alumnos que siempre me acompañan, están aquí acompañándome como siempre. Desde ya gracias a todos por estar y compartir este tiempo de cada uno de ustedes que es tan preciado para acompañarme. Soy la profe de codificación biológica, bueno, hipnosis, PNL, meditación, bueno, un poquito de todo. Eh, Acá está Leo Arias, que va a ser el que me va a ayudar a asistir, porque son muchos. Y bueno, también está Florencia, o sea, todo el equipo de GEM. Leo, León Arias también es el profe de coach transpersonal cuántico, profesor de meditación conmigo, estábamos dando meditación juntos, así que le agradezco siempre estar ahí conmigo apoyándome, ayudándome un poquito para que salga lo más prolijo posible. Florencia, que se encarga de las inscripciones, que está allí, las dudas, cuando quieran el programa de bio, las consultas, todo eso está ahí, va a estar Florencia. Bueno, está Juliana, por supuesto, que se encarga de todo lo administrativo. Y no sé si por ahí está mi hermana, que es la directora del Instituto GEM, hace muchos años, como dijo en el institucional, más de 35 años. Así que bueno, les doy la bienvenida a este curso introductivo de decodificación biológica del ser, en donde vamos a aprender un poquito cómo se manifiestan los síntomas y yo no les llamo enfermedades, las enfermedades, pero en realidad vamos a introducirnos un poquitito en lo que es la biodecodificación, vamos a hacer lindos trabajitos también para que se lleven, un protocolo para luego hacer, así que yo voy a minimizar acá. Están silenciados porque son muchos, así sale prolija la grabación para después el que lo quiera, generalmente lo ponemos para que el que lo pide más adelante, si sale todo bien, se graba todo bien, por supuesto. Después, a lo último, Leo va a dirigir las preguntas, todas las preguntas que me quieran hacer, ¿sí? Referido a al tema que vamos a ver hoy. Así que bueno, yo los voy a minimizar. Ahí está, no Gladys, los voy a antes ver de en que este momento. arranques, Sí, discúlpame que decime, te interrumpa Leo. un cachito. No, Hola no, a no, todos, sí, chicas, chicos, ¿cómo ahí están? está. Les pido por favor que manden las preguntas por el chat, pónganme el Ahí. nombre y de dónde son. ¿Sí? Después vamos a leer las preguntas cuando Gladys esté por terminar, pero es para que todo, como bien dijo Gladys, sea prolijo. Gracias. Gracias, Leo. Sí, porque somos muchos, lo otra vez pasó, que éramos más todavía, y bueno, y quedó ahí cosas pendientes, entonces de esta manera nos vamos a manejar mejor. Bueno, vamos a ir arrancando a medida que siguen entrando a poquitito. Desde ya, lo primero para que tengan en claro es que la decodificación biológica no sustituye la medicina tradicional, sino que es una herramienta de acompañamiento justamente para que la persona haga consciente la emoción, el shock que ha creado ese síntoma, ¿sí? O sea, que nunca dejen de acudir a su médico frente a una enfermedad, a un síntoma. Esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Es una herramienta de acompañamiento holístico. Bueno, ¿qué van a necesitar para este curso? El mini curso que vamos a hacer como hago generalmente. Lápiz y papel al lado para poder arrancar a trabajar, porque todo lo que quiero yo hoy explicarles, quiero que les quede a través de la práctica, que es la manera más, para mí, importante de que uno adquiera información, ¿sí? A través de la práctica. Les voy a dar una muy breve introducción, porque esto generalmente
ya bastante se sabe y quiero más que nada introducirme a lo que es toda la parte de las emociones. El médico justamente Hammer fue quien elaboró esta postulación de las leyes biológicas, en donde expresa la relación que hay entre las células, como dice ahí, de nuestros órganos, las propias neuronas del sistema nervioso, ¿sí? O sea que la enfermedad, él dice que es un proceso de adaptación que se ha analizado teniendo en cuenta la evolución de los seres vivos a través de todo nuestro planeta, ya que, como dice ahí, las situaciones que provocan la alarma, la enfermedad y conservan la memoria biológica de esos cambios y adaptaciones que fueron surgiendo a través de la evolución de las distintas especies, ¿sí? Entonces, en el caso de la enfermedad, en realidad, para nosotros la enfermedad no es más que los cambios que vamos sufriendo, que fue sufriendo nuestro cerebro al adaptarse, como dice ahí la génesis embrionaria del ser vivo, a lo largo del desarrollo de toda nuestra especie. O sea, desde que fuimos unos pequeños pececitos, para explicárselo caseramente allí, en el mar, en el río, o sea, desde que fuimos reptiles. Ese es el cerebro más antiguo del reptiliano. Miren si nos tuvimos que adaptar. Miren cómo vivíamos antes en la sabana africana. Y miren ahora, en realidad somos una especie nueva, ¿sí? Gracias a la neurociencia, hoy tenemos mucha información de nuestro cerebro. Entonces, miren cómo vivíamos y miren cómo vivimos ahora. O lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes dirá, miren si tuvimos que adaptarnos. Miren si tuvimos que adaptarnos frente a esta evolución, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, y que nos seguimos adaptando día a día. O sea, estamos en una constante adaptación biológica. Entonces, a medida que fuimos evolucionando, nuestro cerebro se fue formando, se fueron formando las distintas capas embrionarias. Primero, el primer cerebro de todo que tuvimos en la primera etapa de evolutiva fue el cerebro reptiliano, el famoso cocodrilo, que le llamo yo, por eso se le llama reptiliano, en el cual tenía relación con las cosas más instintivas, o sea, el sobrevivir, el alimentarnos, el respirar. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que nos lleva a estar vivos, a la supervivencia. Si yo no respiro, me muero. Si no me alimento, ¿entienden? Que la reproducción, por ejemplo, tiene relación con la supervivencia, porque para que la especie prosiga en el planeta, por ejemplo, todo eso lo comanda, allí está la información en las células, en las neuronas del cerebro reptiliano. Cuando fuimos evolucionando, se fueron tirando las demás capas y aparece el cerebro límbico, que es cuando fuimos mamíferos. Y este cerebro tiene relación con las emociones, con la percepción no consciente. O sea, todo aquello que no podemos hacer consciente, que queda allí en el inconsciente. Y luego el cerebro nuevo, que es el neocórtex, que es aquel que nos da la posibilidad de reflexionar. ¿Por qué yo les explico esto? Para que luego puedan entender cómo vamos a ir avanzando de a poquitito. Entonces, el control de las funciones vitales se le llama homeostasis y es lo que yo les decía, las funciones básicas. Ese reptil lo que va a hacer es decirnos que tenemos que alimentarnos, que tenemos que comer, que tenemos que sobrevivir. Pero como nuestro cerebro no entiende, en realidad, el cerebro trabaja por cadena asociativa. Entonces, el cerebro no entiende entre lo real, virtual, simbólico. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, para mí el alimento es algo emocional, como el amor, por ejemplo, yo no lo estoy recibiendo, mi cerebro no entiende que es comida, sino entiende el alimento, que necesita alimento y que no está teniendo eso que necesita. Entonces, empieza a hacer una proliferación celular para que esa necesidad que nos está cumpliendo biológicamente la tengamos. ¿Por qué? Porque si no nos morimos, no sobrevivimos. Ese es el cerebro reptiliano en el cual tiene ese tipo de información. Miren lo que decía. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza, ¿sí?, para curar justamente al hombre.
Entonces, ¿para qué sirve en realidad la enfermedad según este nuevo paradigma que hoy estamos aprendiendo? Es justamente una solución perfecta que hace nuestro cerebro ante un acontecimiento que tiene, por supuesto, una codificación biológica, como dice ahí en nuestro interior, para que podamos sobrevivir. ¿Entienden? El cerebro dice, bueno, vos no podés alimentarte, yo te lo voy a solucionar, porque si vos no comes, no sobrevivís. Entonces, esa información que está así empieza todo un proceso de generación celular, ¿sí? En donde, por ejemplo, si es el alimento, el cerebro va a empezar a transmitir a través de las células de que hay que mandar más ácido al estómago porque falta alimento para poder deglutir ese alimento. Que ese alimento puede ser algo emocional quizás, o no. O puede ser un bocado grande que me he tragado. ¿Entienden? De esa manera, mi biología empieza a responder frente a necesidades que yo quizás no puedo cubrir. Esa información que pasa a través del cerebro, como dice acá, está codificada en nuestro ADN, pero no solo en nuestro ADN. Esto es lo importante. ¿Qué quiere decir? Que traemos información de nuestra familia, de nuestra cultura. ¿Qué quiere decir? En la parte inconsciente de nuestro cerebro no solo se va a gestar las necesidades básicas, sino que también están allí ancladas las creencias, los mandatos, las opiniones propias y las emociones propias, por supuesto, los pensamientos emocionales que cada uno tenemos, los pensamientos, la forma, la religión, la cultura. No es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en Inglaterra, ¿se entiende? O sea, dentro del inconsciente va a haber información, creencias, mandatos, que no solo vienen a través del ADN, que mi cerebro va a ir a buscar cuando tiene que suplir una necesidad biológica básica. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo de pequeña no recibí el amor que debía recibir o la protección que yo necesité, que todos necesitamos cuando somos niños hasta los 3 años de edad, voy a quizás, mi cerebro biológico va a pensar que no tengo esa protección, que estoy desprotegida, y un animal desprotegido dentro de la jungla es una presa fácil, entonces tiene que poner todo ese mecanismo en acción para brindarme esa necesidad que yo no estoy supliendo en ese momento. Es algo inconsciente, porque imagínense que un bebé no tiene información en el cerebro, pero sí va a crear un sistema de defensa, o sea, el cerebro va a empezar a proliferar células para solucionar ese inconveniente. Entonces, en la parte inconsciente no solo tenemos estos programas de supervivencia, sino también tenemos las creencias, los mandatos, las costumbres familiares que quizás hoy nos condicionan. ¿Sí? Entonces el cerebro, como trabaja por cadena asociativa, el cerebro, como les dije, no conoce tiempo-espacio ni diferencia entre algo real o algo imaginario, como les acabo de explicar. El cerebro va a ir a buscar la información que está allí guardada para activar. ¿Se entiende? Eso es lo que Hammer nos explicó a través de las leyes biológicas. ¿Qué quiere decir? Yo estoy atravesando una situación. Según lo que yo vivencié en algún momento de mi vida, como por ejemplo, esto que yo les estoy explicando, que es en mi infancia, quizás no tuve la protección necesaria o no tuve el alimento de mamá en ese momento por X razón, guardo programas de supervivencia, que eso luego se le suman todas las creencias y mandatos familiares, culturales, religiosos, como les dije. Y voy a proyectar una realidad según eso. Entonces, por ejemplo, miren el ejemplo que yo les puse, ¿no? Que generalmente el que ya hizo algún gratuito conmigo lo habrá escuchado. ¿Cómo percibimos el mundo? A través de nuestros sentidos y nuestras emociones. Por ejemplo, a mí vienen y me regalan un ramo de flores. Miren, esta persona que quizás tiene la creencia de, o un programa quizás de desvalorización, dice, estas rosas yo no me las merezco, no son para mí, me da vergüenza.
La segunda se pone alegre y contenta, ¿no es cierto? Porque le dice al novio, ¡ay, qué alegría! Estas rosas para mí representan el amor, representan la pasión. Y en cambio la tercera dice, si tuvo un programa en el cual el padre quizás la abandonó o quizás engañaba a su madre, ¿qué va a agarrar? Va a agarrar las flores y va a decir, ah, sí, ¿qué hiciste cuando me trajiste un ramo de flores? Algo hiciste, seguro estás saliendo con otra. Y le revolverá el ramo de flores. ¿Qué quiere decir? ¿Existe una realidad? No. El cerebro hay múltiples realidades. Cada uno proyecta su realidad y su vida según esas necesidades biológicas que tenemos básicas y según las creencias, según las vivencias, o sea, según el impacto vivencial que tuvimos a través de esas necesidades cumplidas o no, suplidas o no, se guardan en ese cerebro y el cerebro las va a ir a buscar y las va a activar. Aunque hoy yo tenga 50 años, la misma forma que yo reaccioné quizás cuando tenía 3 años. Y esa forma que yo estoy reaccionando cuando tenía 3 años ya no concuerda con la adulta que soy. ¿Por qué? Porque si a mí de pequeña me han dicho que yo no sirvo, como dice acá, que yo soy incapaz, lo que fuera, eso se queda guardado en el inconsciente. Y frente a una situación que yo hoy tengo que resolver en mi vida, el cerebro va a ir a buscar la forma que yo reaccione en ese momento. ¿Y el niño cómo reacciona? ¿Puede expresar en ese momento, quizás, si es bebé, antes de los 3 años, puede expresar una emoción? No. Lo va a manifestar a través de su biología, va a guardar ese sentimiento de abandono. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos necesidades básicas de supervivencia, que son protección, alimentación, sexualidad, ¿entienden? Todo lo que el alimento, el respirar. Entonces, todo aquello que no tenemos, estamos necesitando y no lo podemos expresar, queda guardado en nuestro inconsciente con lo que Hammer llamó un shock biológico. Ahora, ¿todo es un shock biológico? No, porque si no viviríamos creando síntomas. Y el cuerpo va a responder frente a eso. Un shock tiene que ser una situación, una vivencia. ¿Por qué hablo de vivencias? Porque nosotros sin vivencia somos seres cadavéricos. ¿Qué quiere decir? A mí lo que me hace mantenerme viva es la vivencia, lo que yo hago. Somos seres sociales, ¿sí? Somos seres totalmente sociales que vivimos, necesitamos vivir en comunidad, en manada. Entonces, si yo no puedo expresarme socialmente, esas vivencias, esos sentimientos, compartirlos, y yo, para que sea un shock biológico, tiene que ser algo vivido en soledad, vivido de una manera trágica, algo que no pueda expresar, algo que para mí sea fatal. Entonces, al no poder hacerlo consciente, manifestarlo, hacerlo lógico, va hacia ese inconsciente. Y cuando yo me enfrento a esa misma situación, se activa, pero no le da tiempo al que el cerebro, a que la conciencia haga lógica esa emoción, sino que sale a través del cocodrilo. ¡Wow! Necesito comer, porque si no me muero. ¡Wow! Necesito respirar, porque si no me muero y me ahogo. Entonces va a predominar siempre la emoción, ¿sí? Y no la razón. Por eso Hammer nos dice que todo síntoma, toda emoción se gestiona en la psiquis, de la psiquis pasa al cerebro, el cerebro va a ir a buscar la emoción o el registro que tuvo en ese momento, cómo yo vivencié eso, y acciona un mecanismo de defensa biológico si esa necesidad no está cubierta. Si la necesidad está cubierta, va a ir a buscar un recurso positivo. O sea, no sé, yo voy, porque el cerebro lo que hace es generar estrés, pero generar un estrés que nos sirve para la supervivencia, para mantenernos a salvo. Yo voy a cruzar la calle, entonces todo mi sistema nervioso se va a poner en funcionamiento, me va a decir, Gladys, frena con un bocinazo porque está el semáforo en rojo, por ejemplo, ¿no? No podés cruzar en este momento. Entonces, eso me salva para que yo sobreviva. Ahora, cuando un estrés por alguna emoción o lo que fuere se sostiene en el tiempo, durante mucho tiempo, el cerebro desgasta mucha energía y va a ir a buscar una solución biológica.
¿sí? Frente a eso. Entonces, yo quiero que ahora tomen el lápiz y el papel para hacer, por ejemplo, un protocolo de proyección para que ustedes se den cuenta cómo cada uno de nosotros proyectamos nuestra realidad de una manera distinta. Entonces, quiero que tomen un papel y un lápiz y hagan una oración cortita y concisa con el sapo y la lluvia. Por ejemplo, el sapo corrió debajo de la lluvia. Cada uno de ustedes una oración totalmente distinta. Ahora voy a abrir un segundo acá para poder verlos. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo proyectamos, de qué manera podemos proyectar nuestra realidad, que cada uno de nosotros tenemos múltiples realidades. Si quiero que le escriban ahí, si pueden en el chat, a Leo, ¿qué escribieron? Ahí los leo, cada uno de ustedes. Ahí los estoy viendo. Los saludo a todos los que entraron nuevos, para que entiendan cómo funciona nuestro cerebro. Y para luego hacer otro trabajito, ¿no? Vamos a hacer otro protocolo más adelante. A ver, leo cuando pueda, si alguien escribió algo, una oración cortita y concisa. Ahí está, dos levantaron Sí, la mano, ¿verdad? te digo, el sapo corrió Dale, a porque la ver. lluvia lo mojaba, el Bien, ¿qué sapo más? salta bajo la lluvia, el sapo canta bajo la lluvia, Bien, ¿qué más? Un montón de cosas el seguro. sapo disfruta de la lluvia, sí hay un montón. Ah, Olvidé no se los... ve. ¿Cómo? Espera, ahí está. Me están diciendo que no se ve el PowerPoint, ¿puede ser? ¿O lo están viendo? Yo ahí lo veo al sapo y la lluvia, no sé Ah, si lo bueno, están genial, viendo o genial, no. listo. ¿Lo ven todos? A ver si nos pueden confirmar si se ve. Sí, ahora sí se ve. Bien, listo. Bárbaro. Bueno, te sigo leyendo. El sapo disfruta panza Dale. arriba de la lluvia y sigue el sapo. ¿Sigue el sapo con la lluvia? Sí, sí. El sapo salió a disfrutar de la lluvia, el sapo salta de Bien, charco en charco. bien. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir esto? Miren las múltiples posibilidades de asociaciones que cada uno de ustedes hizo a través de su cerebro. ¿Sí? Igual vamos a seguir con esto durante el curso. Vamos a ir entendiendo justamente esto, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros proyectamos nuestra vida y nuestro mundo según lo que pensamos, según las creencias que cada uno de nosotros tenemos, según nuestra cultura. ¿Sí? Eso era lo que yo quería llegar. Ahora después vamos a seguir con esto, ¿sí? Entonces, para ir dándole forma a esta información, todo síntoma o toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un para qué. La enfermedad está llena de sentido, es una expresión del inconsciente biológico para dar solución a un problema que tenemos de adaptación. ¿Sí? Entonces, un síntoma, ahí alguien está escribiendo, el síntoma, ¿sí? Tiene un sentido biológico y una coherencia biológica para mi cuerpo. Va a dar una respuesta. Y acuérdense que esa respuesta va a ser según como yo la vivencie. Ahí les paso las diapositivas para que vean que antes no las estaban viendo, ¿sí? Según cómo lo estamos vivenciando, si algo es dramático, inesperado, si lo vivo en soledad, si no lo puedo explicar. Por ejemplo, les vamos a dar ejemplos que es mejor para que lo entiendan. Un hombre que vive con su madre, ¿sí? Su madre la cuida hasta el momento de su muerte, su madre muere. Al poco tiempo de que su madre fallece, él hace un glaucoma en su ojo izquierdo. ¿Cuál es el sentido biológico? Cuando el sentido biológico que está reparando esa emoción. Él cuando cada vez que tenía que salir al baño, al comedor, lo que fuere, pasaba, ¿sí? O pasa
en este momento, porque es un caso que no pasó hace mucho, por la puerta de la habitación donde dormía su madre. Justamente queda en la parte izquierda, ¿sí?, de donde él pasa caminando. Cada vez que él pasa por la habitación de su madre, se activa un mecanismo de defensa de que de un duelo no resuelto. Entonces, ese sufrimiento que él no pudo expresar, no pudo hablar con otra persona, no pudo hacer el duelo de su madre, ¿sí?, genera un estrés importante en tu cerebro y su cerebro dice, yo te lo voy a solucionar. Vos no querés ver la habitación de mamá, o sea, no querés reconocer o hacer el duelo, por X razón, que cada uno tiene, por supuesto, que las razones valederas para trabajar eso y para aprender, justamente porque cada síntoma tiene un para qué, y nos tenemos que preguntar eso. El síntoma lo que hace es una alerta, nos hace despertar, nos hace ver qué emoción estamos gestando, de qué forma, para poder modificarla. Entonces él genera un glaucoma del ojo derecho. No ve. ¿Entienden? Vamos a seguir con otras, por ejemplo, otros ejemplos. La hija va a comer a la madre, ¿sí? Están comiendo, se ponen a discutir por una herencia, por lo que fuere. Cuando la hija se va, la madre a la noche comienza con una gran indigestión. Le está dando solución, o sea, su cuerpo está reparando a la emoción que ella tuvo vivencial cuando estuvo con su hija. ¿Se entiende? Porque el síntoma viene a reparar justamente esa emoción que yo no pude expresar. Ella no pudo decirle a su hija, quizás lo que sentía, por miedo a que su hija quizás se enojara más, o porque tiene mandatos o creencias que desde chica que hay que callarse la boca, que no puede expresar, ¿entienden?, lo que ella siente. Entonces los síntomas tienen justamente la función de reparar aquello que yo no puedo estar expresando con palabras o no puedo gestionar en mi vida. Son necesidades que no podemos cumplir, que no estamos cumpliendo, y nuestra biología, para adaptarnos, para hacernos sobrevivir frente al dolor, frente a X situaciones, se pone en mecanismo de reparación. Por eso una enfermedad es una reparación de una emoción que yo no pude gestionar en algún momento. Como aquí les puse, alguna vez te has, por ejemplo, enojado de más por motivos que no eran tan importantes y fuiste corriendo a buscar un cigarrillo. Justamente al no poder gestionar esa emoción, creamos los hábitos. Los hábitos se crean en el inconsciente y tienen relación con nuestras creencias. Perdón, ¿eh? Entonces, nuestro sistema emocional, más que nada en el cerebro, surge la capacidad de aprender y modelar todas respuestas automáticas y por ende de memorizar nuevas respuestas. Nuestro cerebro es muy plástico, o sea, tiene una neuroplasticidad muy importante, en la cual tenemos la capacidad de enseñarle nuevos programas, nuevas oportunidades. Si yo tengo una creencia negativa que a mí me está limitando y me está dando recursos que no me dan la posibilidad de ser libre, por ejemplo, o de poder llegar a ser lo que realmente yo quiero ser, puedo nuevamente enseñar, o sea, crear nuevos caminos neuronales, lo que se llama, lo que hoy le dicen reprogramación, poder reprogramar ese camino que va a buscar nuestro cerebro cuando va a buscar la información, como si fuera una computadora, y poder darle otra visión a esa situación que yo quizás guardé como trauma de la infancia. ¿Entienden? Y el cerebro va a memorizar una nueva forma, una nueva respuesta justamente para utilizar frente a situaciones futuras. Y cuando yo hago eso, no solo lo estoy creando yo, sino también lo estoy creando en mi clan, en mi familia, para mis generaciones futuras. Porque yo puse eso, miren, cuando, por ejemplo, en un animal no tiene que hoy, por lo que está sucediendo climáticamente,
tiene escasez de comida, porque ya, no sé, el árbol o el alimento que come ya no está en su territorio, tiene que adaptarse y comenzar a buscar otro alimento. Cuando él encuentra otro alimento que le suple aquel que él comía, él automáticamente esa información se pasa a otras manadas que están en otras partes del mundo automáticamente. Esto lo estudia hoy la epigenética y por eso nosotros podemos transmitir la información a generaciones futuras de cosas nuevas que estamos aprendiendo para adaptarnos, a medida que nos vamos adaptando a nuestra vida. Entonces, todo síntoma tiene un origen mental. Vemos una escena, esa escena la interpretamos, según como yo la información la guardé en mi cerebro, voy a crear estrés o no, porque no todo lo que guardamos, o sea, lo que queda guardado en nuestro cerebro es un recurso negativo, ¿sí? Y eso va a dar a una respuesta biológica. Esperen que voy a sacar esto. Ahí está. Entonces las emociones son sumamente importantes porque en realidad son parte de un proceso de aprendizaje, de nuestro proceso de adaptación, son los filtros de cómo nosotros vamos a proyectar nuestra vida, nuestro día a día, ¿sí? Fijan también, como ahí dice, la información. Esto ya lo expliqué un poquito más, lo expliqué antes. Entonces, las creencias juegan un papel muy importante en nuestra vida, porque son pensamientos a lo que les otorgamos la etiqueta de verdad, porque el cerebro va a ir a buscar esa creencia que está allí y la va a proyectar como algo real para nuestra vida, pero quizás no lo es, ¿sí? Y las creencias justamente se construyen a través de esas creencias, esos mandatos, por repeticiones familiares, por impactos emocionales que hemos tenido, como ya les he explicado. Entonces, para resumir un poquito, la decodificación biológica estudia la correlación entre las emociones inconscientes provocadas por situaciones que son vivenciadas como impactantes para el individuo, o sea, sucedió algo, ¿entienden? No sé, un accidente, algo que yo no pude en ese momento gestionar, porque para mí fue algo que lo viví aisladamente, no lo pude expresar, fue un shock emocional para mí. Se localiza en una parte del sistema nervioso en el cual, como dice ahí, va a provocar una respuesta biológica y se va a manifestar a través de una dolencia, de un síntoma, de un desajuste orgánico, tanto mental o conductual, porque no solo hablamos de enfermedades, sino también hablamos de aspectos, por ejemplo, emocionales o, por ejemplo, falta de trabajo, ¿entienden? No conseguir aquello que deseamos, ¿sí? Como un mecanismo de adaptación biológica influyendo en los comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación. Entonces, como les dije, la idea está en hacer consciente a través del autoanálisis aquellas creencias que estamos activando como reales y que son las que crean el síntoma de la emoción. Entonces, ¿cómo se biodecodifica una enfermedad? Primero, sabiendo que todo síntoma tiene un origen emocional. Segundo, comprendiendo las necesidades mentales no satisfechas que cada uno de nosotros tenemos. Tercero, dándole el sentido biológico a la enfermedad. Cuarto, tomando la conciencia del conflicto puntual, el cual está creando ese síntoma, poder observarlo, ser un observador de mi propia vida, tomar acción sobre eso y crear un nuevo hábito. ¿Qué quiere decir? Decirle a mi cerebro, hey, mira, hay otra oportunidad. Yo puedo reaccionar frente a esta situación de una manera totalmente distinta, que sea beneficiosa para mi vida. Por eso la biodecodificación es un camino de autoconciencia, de autosuperación, de autosanación, que nos lleva a reencontrarnos con nosotros mismos, porque desde el momento que yo voy a ir a buscar cuál es esa necesidad que no estoy supliendo, que estoy necesitando y no estoy pudiendo cumplir en mi vida, o aquello que estoy haciendo y no quiero hacer, ya estoy comenzando a ser consciente de que quiero estar mejor, de que quiero reencontrarme conmigo misma.
Porque a nosotros nos enseñamos nos han enseñado que somos seres solos mentales, pero en realidad hoy la neurociencia ha comprobado que la energía de la emoción, del corazón, del amor, es mucho más fuerte que la energía que crea la neurona o el sistema, nuestro cerebro, ¿sí? Al activar una reacción, a poner en mecanismo una acción. ¿Entienden? Entonces, reconocer nuestras emociones, reconocer nuestras creencias, todo aquello que me lleva a mí a no ser feliz, ya es un camino de autosuperación, de autovaloración y de poder erradicar todas esas creencias y mandatos que venimos trayendo desde hace mucho tiempo atrás, que hoy ya no concuerdan con la vida que en realidad queremos. ¿Sí? Esto para más o menos cerrar un poquitito. ¿Cómo se hace esto, no? Porque lo más difícil es eso. El facilitador de biodecodificación lo que hace es ayudar a la persona a trascender justamente todos esos programas y esas creencias a través de distintos protocolos, o sea, distintas herramientas de disciplinas que hoy están muy avaladas, como la cuántica biológica, las neurociencias, PNL, hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis conversacional, que quiere decir a través del lenguaje ericksoniano, un lenguaje particular, yo puedo llevar, yo no, por supuesto, sino la propia persona puede entrar en ese inconsciente para poder buscar esas creencias, esas limitaciones, esos shock biológicos o esos hábitos que no le están dejando ser quien es. Nada más que a través de la conversación, de las palabras. Recuerden que las palabras son las que ponen en acción nuestras emociones, lo que sentimos, lo que realmente queremos o expresamos. Y, por supuesto, a través de las leyes biológicas, que es lo que les acabo de explicar, que son las leyes que creó Hammer, que nos dicen cómo, a medida que fuimos evolucionando, nuestro cerebro creó distintas capas, ¿sí? Embriológicas, como por ejemplo el endodermo, el mesodermo, el nuevo, el antiguo, ectodermo, que cada una de ellas corresponde a una parte, muy así por arriba explicado, de nuestro cerebro, que por ejemplo las necesidades básicas corresponden, como les dije, de supervivencia, no sé, el respirar, que es el pulmón, el aparato digestivo, que es el alimento, el reproductor, ¿sí? Todo lo sexual para que la especie siga, o sea, las funciones básicas de supervivencia le corresponden al endodermo, ¿entienden? Que corresponde al tronco cerebral. Entonces, cuando yo tengo un shock biológico de una necesidad no suplida, de una necesidad básica de supervivencia, va a ser impacto en el tronco cerebral. El tronco cerebral le va a mandar la información al cerebro de que prolifere células para poner en funcionamiento el mecanismo de adaptación biológica para poder sustentar esa necesidad que no estamos teniendo. Ese es en realidad el mecanismo de las leyes biológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo que sé, el mesodermo, que tiene relación con todo lo que es protección, todo nuestro sistema óseo, que tiene relación con el ectodermo, que tiene que ver con, por ejemplo, lo territorial, tiene que ver con la desvalorización, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo yo creo, o se manifiesta como yo no, porque somos inconscientes en realidad, porque nadie se quiere enfermar conscientemente, pero ¿sí? Cómo yo puedo llegar a generar un síntoma. Y todo esto lo hacemos a través de protocolos de estas maravillosas ciencias, y aparte, más que nada, en nuestro árbol genealógico, todo lo que nosotros traemos de nuestros descendientes y proyectos gestacionales. ¿Qué quiere decir? Yo hoy puedo estar transitando una enfermedad que tiene relación con algún ancestro, ¿sí? De mi árbol genealógico, tanto sea paterno como materno. ¿Sí? Nosotros tenemos una psiquis individual, tenemos una psiquis que es familiar, tenemos una psiquis que es cultural, ¿sí? Y una psiquis, por supuesto, que es global. Esa psiquis familiar es muy potente, porque los lazos que tenemos de sangre con nuestra familia son muy fuertes.
Y todo aquello que quizás sufrió mamá, sufrió mi abuela, sufrió mi bisabuela, se traspasa de generación en generación, y yo hoy puedo estar viviendo un síntoma o puedo estar viviendo algún tipo de necesidad o limitación a causa de la información que no solo, como les dije al principio, se pasa del ADN genéticamente, sino que también podemos adquirirlo como información o mandato, y está guardado allí en nuestro cerebro, de una información o una situación, una vivencia que ha tenido quizás mi abuela, mi bisabuela, ¿entienden? O mi madre quizás. Entonces, por eso yo hoy no tengo quizás pareja, porque mi madre también se separó, mi abuela también tuvo conflictos de pareja, mi bisabuela también, o problemas de dinero. Entonces, todo aquello que traemos como mandatos, traemos como experiencias vividas, que nos van quedando como información, la trabajamos a través del árbol genealógico. El árbol genealógico trabajar es maravilloso porque me da la información de qué he venido yo hoy a hacer a esta familia. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la enseñanza que yo tengo que dar a mi árbol, a mis ancestros? Trabajado a través del amor, a través de la comprensión de la vivencia de cada uno de ellos. Es maravilloso. Y a esto le sumamos el proyecto gestacional, que es todo lo que vivió mamá, desde la concepción hasta los 3 años de edad, y luego también hasta los 7 años de edad, donde interviene papá, más que nada, todo lo sucedido a mamá, todo lo que quizás, por ejemplo, si una madre en gestación sufre un duelo, la muerte de su padre, de su madre, o un accidente, ese shock biológico, ese shock que vive esa madre, esto está hoy todo comprobado, lo pasa automáticamente como programa a ese bebé, a ese niño. Entonces quizás vivimos una vida sintiendo de que, no sé, como si con tristeza, como que la vida que estamos viviendo no es nuestra, y quizás tenemos esa información, ese programa de que mamá vivió duelo y tristeza en mi embarazo, yo hoy vivo duelo y tristeza en mi vida. O si hubieron abortos, o si en esa familia quizás hubieran muchos niños abandonados o niños maltratados, y yo hoy quizás no puedo gestar a causa de algún tipo de información que hubo en ese árbol transgeneracional o que le ha pasado a mamá en el embarazo, y luego, ¿no es cierto?, también, por supuesto, el padre, que luego más o menos de los 6, 7 años viene papá y nos saca al mundo y nos dice un poquito los límites, o sea, aquello que puedo o no puedo hacer, nos muestra el mundo. Entonces es muy importante toda la información que recibimos de nuestros padres. Entonces en esta formación, ahora seguimos con el curso, pero quiero dejarlo claro, vemos más de 6 herramientas maravillosas, ¿eh? Por eso es una de las formaciones sumamente completa porque, o sea, el formador se prepara de una manera muy íntegra, integrando un montón de disciplinas para tener un montón de herramientas, porque hoy en día, a ver, voy a decir algo, hoy en día la gente busca protocolos para hacer. Pero en realidad, cada uno de nosotros, como acabamos de ver, ¿vieron el sapo y la lluvia? Cada uno de nosotros proyectamos nuestra vida de una forma distinta. Y a mí repetir un protocolo como un loro, protocolo para esto, protocolo para lo otro, en realidad no sirve mucho frente a una consulta. Si yo no estoy capacitada y no sé manejar en realidad ese protocolo y adaptarlo a la necesidad de esa persona. Yo en realidad baso mi formación más que nada en eso, en enseñarle a mis alumnos está bien, yo les doy un montón de protocolos, pero que en realidad al tener la información necesaria del manejo, más que nada personal, emocional, estar capacitados para llevar adelante una sesión de una manera integrativa en el cual yo pueda adaptar cada protocolo, cada herramienta que yo les enseño a la necesidad de la persona que está allí, frente a mí. Eso es lo principal. Para mí, más que un protocolo, es tener el manejo
del lenguaje para poder llevar que la persona haga consciente aquella emoción que tiene y poder gestionarla, porque en realidad el facilitador lo que hace o sea, no le da solución a la persona, por supuesto lo llevamos a que pueda buscar el hilo conductor que ha creado el shock emocional, que hoy está generando X limitación, X dolencia, lo que fuera. En realidad solo somos, por eso somos acompañantes o facilitadores, en donde llevamos a que la persona trascienda esa emoción, la pueda gestionar y pueda buscar en su inconsciente sus propios recursos. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios recursos, cada uno de nosotros tenemos valores maravillosos que no vemos. Y la idea de PNL, de neurociencia y todo eso, justamente, erradicar todas esas creencias del no poder que traemos hace muchos años y de poner y buscar qué recurso cada uno de nosotros tenemos para potenciarlo, ¿sí? Y el recurso que yo no tengo como potenciador, poder observarlo y poder buscar la forma de potenciarlo, ¿sí? Si me está limitando. Entonces, en la formación vemos absolutamente todo esto, pero vemos más que nada al ser en su integridad. Vemos más de 6 herramientas maravillosas, más árbol genealógico y proyecto sentido, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, ahora bien, que no solo biológicamente hacemos una adaptación frente a una información que viene en mi ADN a través de las células, sino también aquellas informaciones que yo quiera modificar que trae mi clan, mi árbol genealógico, que quizás ha vivido mi mamá en mi embarazo, en mi concepción. No es lo mismo ser concebido a través del amor que ser concebido quizás una mujer obligadamente, ¿se entiende? O sea, la información que traspasamos, ese sentimiento, se traspasa a ese niño y va a quedar como mandato limitante durante toda su vida. Entonces hacemos un estudio amplio, completamente amplio, integrativo, con un montón de herramientas para ayudar a esa persona a reencontrarse con sí misma, a encontrar cuál es el sentido biológico, cuál es el sentido emocional de lo que hoy le está sucediendo y para qué le está sucediendo, cuál es la información que tiene que adquirir y de qué modo puede proyectar su vida de una forma distinta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a ustedes les digo ahora, ¿cómo se hace esto? ¿No? Les voy a hacer un breve ejemplo. Voy a abrir un poquitito para verlo si están allí. Esperen que corro. Ahí está. ¿Cómo entender de que quizás, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Acá yo puse un ejemplo en el cual la persona va, hay un hombre que va con su perrito, ¿no es cierto? Lo lleva a pasear todos los días, el perro en ese momento se escapa y se pierde. Vamos a dejarlo ahí. Yo siempre digo que quizás a veces también cruza la calle y lo puede pisar un auto. ¿Qué sienten ustedes frente a eso en este momento? Quizás tienen algún sentimiento o de angustia, o otro de dolor, otro de desesperación, otro no, se queda tranquilo y quizás sale corriendo a salvar ese perro. O sea, cada uno de nosotros vamos a proyectar nuestras emociones de una forma distinta y con aquello que creamos, con aquella emoción que hoy estamos sintiendo en este momento. Cuando vemos una película, por ejemplo, cómo trabaja nuestro cerebro, vemos una película y nos ponemos a llorar, por ejemplo, y en realidad estamos activando una emoción que tenemos dentro nuestro, porque la película en realidad es escrita por un guionista, actuada por un actor, no es algo real, ¿se entiende? Entonces, a través de distintos protocolos, a través de nuestra imaginación, acuérdense que el cerebro trabaja por cadena asociativa, todo aquello que yo imagino lo estoy creando.
Y si yo lo creo, tengo la posibilidad de modificarlo. Eso es lo importante que les tiene que quedar hoy como base y como herramienta para poder hacer un cambio importante. Si yo soy el creador de mi propia vida, tengo el arma para modificarla. Y nuestro cerebro, al trabajar por cadena asociativa de imágenes, podemos ir a través de líneas de tiempo, de hoy a un hecho, a un shock biológico, un shock emocional que ha sucedido cuando éramos niños, y darle una forma nueva, o sea, una nueva visión frente a eso, buscando un recurso positivo, enseñándole a mi cerebro que hay otra forma de actuar, proyectando esa necesidad que yo tuve en ese momento de otra forma y accionarla en mi día a día. Eso es, de esa manera trabajamos a través de la decodificación biológica. Entonces, crecimos con mandatos, creencias de miedos, limitaciones culturalmente, como ya les dije. Entonces, les voy a dar algunos tips para que ustedes se pregunten y puedan gestionar sus emociones a través de inteligencia emocional también, que es muy importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hacer consciente de aquella emoción que, como yo les expliqué recién, me está creando este síntoma. Entonces, ¿qué está pasando en mi cuerpo y en mi corazón ahora mismo, en este momento, si tienen algún síntoma? Primera pregunta clave: ¿cuál es la emoción que me domina? Ira, miedo, me paralizo frente a una situación. De esa manera actuamos y actúa nuestro inconsciente biológico, ¿sí? Si viene un predador, o salimos corriendo, o nos paralizamos y somos presa fácil si tenemos un gran estrés, ¿sí? O lucho, huyo, lucho o me paralizo. ¿De qué manera yo estoy gestionando mis emociones? ¿Cómo actúo frente a esas emociones? ¿Qué estoy cargando y no quiero cargar en mi vida? ¿Sí? Entonces, y permitirnos, bueno, expresar las emociones y permitirnos ser vulnerables, porque a nosotros nos dijeron que tenemos que ser fuertes, que el hombre no llora, que todo está bien, que te tenés que callar, pero en realidad ser vulnerable es poder reconocer qué es lo que nos está sucediendo, reconocer qué emoción, cómo estoy hoy, y permitirme sentirla. Porque si yo no la siento y la hago consciente, mi cuerpo la siente, no la puedo modificar. Y aceptar, una vez que yo reconozco cuál es mi emoción, poder aceptar qué es lo que me sucede y luego pasar a la acción. Eso es en realidad la forma en que tenemos que trabajar a través de la inteligencia emocional, por supuesto, y luego buscando, esperen que se me fue para atrás, justamente el hilo conductor que llega al programa que yo he creado para que mi biología lo manifieste en síntomas. Voy a dar un último ejemplo para que quede, para redondear lo de que es biodecodificación. Por ejemplo, yo llego al trabajo, o llega una persona a su trabajo, ¿no es cierto? Y el jefe le dice: quedaste sin trabajo. Te quedaste sin trabajo. Entonces, va a haber, vamos a ver de qué forma, esperen que para no perderme, ahí está. ¿De qué forma está actuando esta persona? Por ejemplo, llega al trabajo, ahí está. Le dice el jefe: te quedaste sin trabajo. El trabajo es algo simbólico, o sea, representa para nosotros algo: seguridad, llevar el alimento a nuestra casa, que nuestro hijo pueda ir a un colegio privado. Entonces yo llego, me dice: te quedaste sin trabajo, y digo, para mí es un shock biológico. Empieza a pasar por la cabeza un millón de cosas. No voy a poder pagar el colegio, cómo voy a hacer para comer, que la deuda ¿entienden?, del auto, cómo la voy a pagar. Bien, cada uno de nosotros la va a pensar de una forma distinta. Por ejemplo, la persona desvalorizada, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a decir: hice mal mi trabajo. Entonces va a decir: hice mal mi trabajo, no serví para este puesto.
por eso me está echando. Y se va a empezar a echar un montón de culpas, se va a sentir un alto grado de desvalorización. Entonces su biología va a actuar sobre eso, va a decir, uy, no tengo trabajo, no tengo para comer. Hay que buscar una solución biológica frente a eso, nos tenemos que adaptar biológicamente frente a eso, y el cuerpo va a reaccionar, por ejemplo, con algún problema óseo, porque la desvalorización tiene relación con nuestro sostén, con nuestra valoración, con nuestra también comparación frente a la especie. Me comparo quizás con un compañero de trabajo, uy, él es más fuerte, fue más vivo, sabe más que yo, él se quedó con mi puesto y yo no. Otra persona en la misma situación llega y el jefe le dice, te quedaste sin trabajo. Entonces, no sé, esa persona siente, en vez de sentir, se siente desprotegido en su lugar. Siente que su trabajo es su territorio, su lugar en donde se siente cómodo, tiene sus pertenencias, es algo territorial, por ejemplo, para él, y se va a sentir separado de ese trabajo. Va a reaccionar, por ejemplo, haciendo una eczema en piel, porque la piel tiene relación con el mesodermo, con el mesodermo antiguo, y va a hacer una proliferación celular, y la piel es la separación. Entonces me siento separado y desprotegido. Otro, en el mismo caso, va a decir, uy, qué suerte, tuve suerte, por fin me voy de este trabajo, me voy a sentir identificado conmigo mismo, voy a utilizar esto que me echaron para hacer otra cosa, pero va a sufrir un shock, porque llegar y decir, te quedaste sin trabajo. Pero ¿saben qué va a ser quizás nada más? Una hemorroide que tiene relación con la identidad. Ven cómo cada uno de nosotros vamos a reaccionar frente a un shock, una emoción, de una manera distinta. Creo que con esto más o menos cerré la idea de lo que es la decodificación biológica. La decodificación biológica lo que hacemos es buscar el camino programático que creó el síntoma. ¿Sí? Es como volver hacia ese lugar, observar cómo yo actué, vivencié esa experiencia, cómo quedó guardada en mi cerebro, observarla, reprogramarla, darle otra visión a eso, porque el cerebro tiene la capacidad de hacerlo, y llevarlo nuevamente al hoy y activarlo en el día a día de una forma distinta. Eso es la decodificación biológica. A modo introductivo, por supuesto, porque dentro de la formación vemos todas las leyes biológicas, de cómo se manifiesta una enfermedad, los sistemas nerviosos, o sea, es muy amplio. Después, si ustedes desean, pueden pedir el programa, sí, a Florencia. Así que ahora sí voy a dejar tiempo, no como en otros que doy, que nunca me queda tiempo, para que me hagan preguntas. Leo, si estás ahí. Sí, te leo al azar algunas. Gabriela de Lanús pregunta si la obesidad mórbida, ¿con qué tiene que ver? Bueno, la realidad primero y principal tiene que ver o sea, voy a hablar, les voy a decir, voy a hablar generalmente, ¿sí? No sé si quieren después que les abras los, espera que voy a compartir para poder verlos. No sé si puedo dejar de ahí, Leo, después de dejar de compartir para poder ver los que me hacen las preguntas. La obesidad voy a hablar generalmente, ¿sí? Porque después cada caso hay que verlo particularmente, muy particular, según las creencias, mandatos, todo lo que yo les estuve contando al principio, hay que verlo muy particularmente. Yo les voy a decir generalmente, ¿sí? Tiene que ver con la protección, el querer protegerse, ¿sí? Y hay que ver de dónde viene esa emoción, frente a qué, pero la obesidad es un síntoma de desprotección,
generalizado, ¿eh? Porque después hay que ver muy bien qué tipo de, si aparte retiene líquidos, no, un montón de cosas que tienen relación con eso. Por eso voy a contestar así generalmente. Claro, se entiende que es siempre en general. Ivana pregunta, tiene un hijo que nació con glaucoma. Entonces, como se había mencionado glaucoma cuando Sí, empezaste, sí, todo lo que tenga que ver de nacimiento, o sea, de gestación, o sea, que nacer con un tipo de enfermedad, tiene que ver con proyecto sentido, tiene que ver con alguna situación. El nombre? Ivana, Ivana, que no sé dónde está. Bueno, tiene que ver con la gestación, Ivana, con algo que te sucedió a vos mientras estabas en el momento de la gestación, o sea, estabas gestándolo. ¿Sí? Eso tiene relación con proyecto sentido. Algún suceso, algún shock emocional que vos sufriste en tu embarazo. ¿otra más puede ser, Gla? Sí, sí, decime. Bárbaro. Sí, Gabriela porque de es muy Lomas, generalizado. claro, Gabriela de Lomas tiene problemas hepáticos y mala digestión. Bueno, recordá que todo lo que tenga que ver con la digestión es asimilación de lo externo, lo hago interno. O sea, es atrapar el bocado. Entonces, ¿qué es lo que vos estás digiriendo? No podés digerir, que te está rodeando día a día en tu vida. Eso es el digestivo. Es la asimilación de lo que vivimos. Igual el digestivo tiene tres etapas, ¿no? Que es atrapar el bocado, que tiene relación con todo lo que es la boca, dientes, que también es la defensa, luego hacer pasar el bocado, ¿sí? Luego cuando llega al estómago, la asimilación, tiene que ver con la asimilación de lo que de ese pedazo que yo tragué y quizás no quise tragarlo, y lo tragué, que puede ser una emoción, puede ser una palabra, hay que ver bien ahí esa situación. Y la última etapa es la última etapa que tiene que ver con la excreción, ¿no? O sea, absorción de nutrientes y eliminación de lo que no sirve. Eso es el aparato digestivo. En términos generales, después cada órgano tiene una relación, pero en general es eso. ¿Qué es lo que estás vivenciando para que en realidad no puedas digerir eso? Bárbaro. Lo que preguntan mucho, Gla, si se puede decir en general, es ataques de pánico. Bueno, sí, o sea, hoy en día lo que más me preguntan es también ataques de pánico y depresión, ¿no es cierto? Aparte nos están metiendo en la cabeza que ya ahora viene la pandemia depresiva, la pandemia depresiva. En realidad, el ataque de pánico es un gran estrés. Vieron que yo les dije que nosotros creamos estrés, o sea, nuestro cerebro crea un gran desgaste de energía cada vez que pone en funcionamiento su sistema nervioso para justamente adaptarnos. Pero es un estrés normal, como yo les expliqué. Ahora, cuando ese estrés se mantiene durante mucho tiempo, ahí viene la enfermedad. Y justamente el ataque de pánico tiene que ver con un estrés sostenido durante mucho tiempo. Puede ser relacionado también a alguna emoción. Quizás ahí hay que investigar que se haya vivido en el árbol o que haya vivido mamá, pero es un gran estrés, lo mismo que la depresión, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, aparte el miedo, ¿qué hace? El miedo te paraliza y no te deja que actúes. ¿No? Es el miedo, hay que ver qué tipo de pánico tiene, ¿no? También para evaluar cuál es la emoción que se activó. Pero recuerden que todo tipo de presión, todo lo que estamos viendo ahora, todo lo que tenga que ver con la mente es el intelecto, es lo intelectual. Pero el ataque de pánico hay que verlo personalmente, en qué momento vino, a qué edad se activó, qué mecanismo de defensa activó el cuerpo frente a esa emoción, ¿no es cierto? Que pudo, quizás sucedió algo de niño, no sé, tendría que expresar ella cuál fue la situación. Pero el miedo paraliza, porque después hay distintos tipos de ataque de pánico.
Bárbaro. ¿Una más puede ser? Sí. Celiaquía. Bueno, el celiaquismo tiene relación con, bueno, vieron que son las harinas, el problema de las harinas y demás, pero tiene mucha relación con el padre, ¿sí? Con inconvenientes con el padre. Y vieron que se infla la mala digestión. Desde lo biológico es eso, desde lo transgeneracional podemos también ver si esa persona es yaciente, que quiere decir tiene alguna relación o se manifiesta a través de, nació luego de algún aborto o de algún duelo no hecho también, pero el celiaquismo tiene relación con el padre, ¿sí? Con algún conflicto no resuelto allí con el padre, sentimiento también de abandono puede ser el celiaquismo, ¿eh? Tendría que, bueno, que, no sé, expresarlo ella así allí. Es lo mismo que el diabético, ¿no? Soy celíaco, soy diabético, es como decretar algo, mi tolerancia al gluten, no puedo comer del trigo, el gluten, el trigo es el padre. Es una emoción expresada sobre el padre generalmente, ¿no? Tiene un sentido también de discriminar a papá, ¿no? Discrimino al padre. Si no es el padre, puede ser algún colateral, hermano, ¿sí? ¿Y cuándo sucedió eso? Porque generalmente todo lo que sea así una alergia, un alérgeno, tiene relación con la emoción, o sea, con la vivencia que tuvimos en ese momento. Por ejemplo, si yo estaba comiendo en ese momento pescado y recibo una noticia negativa que para mí fue un shock que no pude, ¿me entiendes? No pude gestionar, no sé, un llamado por teléfono, pasó algo grave y yo no lo pude gestionar, lo primero que vi, asocié biológicamente la comida con la emoción. Entonces, cada vez que yo veo el pescado, en realidad no es que soy alérgica al pescado. Mi cuerpo reacciona, ¿sí? Frente a esa emoción que yo no pude gestionar y está allí guardada cada vez que yo veo el pescado. Lo que hago es activar nuevamente ese shock biológico que estaba guardado en el inconsciente, y mi biología lo va a reparar haciendo de que no quiera comer el pescado que me causa una alergia. Por eso hay que ver el tipo de alérgeno. ¿O qué sucedió? No sé, estaba debajo de un árbol y mi novio me dijo, no sé, o mi marido me dice, me quiero separar. Y para mí fue un shock y a partir de ahí soy alérgica al polen. ¿Entienden? Se estudia en realidad el alérgeno en esa situación. Pregunta, Leo. Bueno, una más, la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia tiene un montón de significados. Primero, el principal, el más importante, es la desvalorización con una tonalidad social. ¿Qué quiere decir? Me pasó algo y se enteraron encima todos. Es un gran síntoma de desvalorización, por eso ataca dolores óseos, ataca las fascias, ataca todo lo que tenga que ver con lo osteoarticular, ¿vieron? También a veces ataca lo digestivo, por eso generalizado, la fibromialgia tiene relación con la desvalorización, sentirme humillado o humillada, y luego se trabaja particularmente, porque vieron que la fibromialgia va atacando, por eso se llama fibromialgia, porque ataca algia en las fibras, distintas partes del cuerpo. Entonces se va trabajando, o sea, vamos viendo los distintos shocks. Es un gran estrés sostenido durante el tiempo, vivenciado de distintas formas. Entonces hoy quizás, no sé, me agarró, yo tengo un montón de pacientes, me agarra pacientes, no, personas que vienen a consultar, no sé, hoy me agarra en donde no puedo quizás caminar y agarra todo, ¿entienden? Agarra el dolor en las piernas, en los músculos, entonces ahí se decodifica la relación con las piernas. Después quizás agarra la parte digestiva,
¿Se entiende? O sea, se va decodificando los distintos estadios que tiene la fibromialgia, que en realidad es un gran estadio de desvalorización. Bárbaro. Mariana pregunta, perdón, sí, Mariana dice, ¿cuáles son las situaciones específicas que trata la biodescodificación? Por ejemplo, estafa emocional o material, violencia, ¿qué otras? Claro, bien. Bueno, mira, desde lo biológico, todos los síntomas, ¿sí? Desde nuestra biología, cómo se manifiesta nuestra biología. Pero después, si yo, por ejemplo, tengo, como ella dice, ¿no? Un problema de pareja, o no puedo asentarme económicamente, o empiezo las cosas y nunca las termino, ahí vamos a ir a trabajar con lo transgeneracional y proyecto sentido. ¿Entienden? Entonces, la biodecodificación abarca absolutamente todos los niveles de nuestra vida, absolutamente todos, desde lo físico hacia todo lo que tenga referido con lo territorial, con lo emocional, con lo psíquico, o sea que actúa en todos los niveles de nuestra vida. Porque por eso tenemos distintas herramientas para trabajarlo, ¿no es cierto? Viene alguien a mí, por ejemplo, y me dice, bueno, no sé, Gladys, quiero trabajar todo lo que tenga relación con el dinero, por ejemplo, porque nunca consigo estar estable. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Porque en toda sesión de biodecodificación lo primero que hacemos es armar nuestro árbol genealógico, ver cuáles son las creencias y mandatos. Y por ejemplo, en esa persona quizás viene de una herencia en la cual hubo mucha hambruna en su familia. ¿Mm? Por ejemplo. Entonces podemos ver cuáles son las creencias y mandatos que pasaron psíquicamente en esa familia y te dicen, no podés tener plata. ¿Por qué? Porque en la memoria, en la psique familiar, está guardada esa información, de que no podemos ser, esa como un montón más, ¿no es cierto? Para tener plata tenés que reventarte el lomo, yugar y trabajar en el campo, porque todos tus ancestros lo han hecho. Entonces, decodificando, podemos llegar a saber cuáles son esas creencias que hoy me están limitando, me están diciendo, no podés hacer esto. ¿Entendés? A través de, justamente, por eso es tan importante trabajar transgeneracional, ¿no? Hasta las enfermedades podemos trabajar de esa manera también. O sea, no solo desde las leyes biológicas, sino también desde lo transgeneracional y proyecto sentido. Espero que esté contestada. Otra, Leo, Bueno, dale. bárbaro. Gladys, ¿a qué le llamas o a qué te referís cuando decís gestionar las emociones? Por favor, ¿me lo explicás, Sandra? Sí, bueno, Sandra, gestionar las emociones es hacer consciente las emociones. Yo puedo estar sintiendo algo y actuando a través o sea, las emociones, hay distintas emociones básicas, la principal siempre va a ser el amor y el miedo, todas las demás derivan de ellas, esas son las dos primeras emociones principales, ¿no? Y quizás actuar a través del miedo me va a llevar a actuar a la defensiva, defenderme frente a eso, y actuar a través de la ira o el enojo. Poder hacer, eso es inteligencia emocional, poder hacer consciente qué emoción yo hoy estoy gestionando, ¿sí? Por ejemplo, si yo activo mi ira diariamente, va a debilitar o voy a tener problemas de hígado, porque va a impactar esa emoción en una parte de mi cerebro y el cerebro va a decirme tengo que crear más ácido frente a eso que no puedo digerir y que me causa bronca o ira. Poder hacer consciente cuál emoción yo estoy gestionando en mi vida, poder observarla, por eso digo ser vulnerables, eso es inteligencia emocional, es poder ver cómo yo estoy reaccionando y poder tomar la rienda de esa emoción. Porque nosotros no somos un cerebro, tenemos un cerebro. Yo soy Gladys con un cerebro. Y yo tengo la oportunidad de manejar ese cerebro. Y no dejar que mi cerebro vaya y active y busque esa información negativa. Entonces, poder gestionar una emoción, reconocerla, como dije yo, aceptarla, decir, sí, la verdad, que actué mal, grité, no pude hacer esto, es la clave para poder cambiar.
porque es observarme a mí misma. Recuerden que nosotros estamos proyectando una vida. Proyectamos algo. Entonces, si vos la proyectas a través del odio, vas a generar X situación en tu vida. En cambio, si ese odio lo podés transformar a través de hacerlo consciente, decir, estoy actuando de esta manera, ¿podría haber actuado de otra forma? ¿Cuál hubiera sido el desenlace si yo actúo de otra manera? Eso es inteligencia emocional. Poder gestionarla, poder modificarla y actuar sobre eso. Cuando yo hago algo consciente, le estoy dando la información a mi cerebro de que hay otras posibilidades. Pero espero que lo haya respondido. Bárbaro. Una más de Carolina dice, ¿es necesario tener una base de medicina y psicología para estudiar bio? No, en realidad no, la mayoría. Hoy sí, bueno, hay un montón de médicos y demás, pero los más grandes, yo sé, Burón y demás, no son ni médicos ni psicólogos. No hace falta. Si sí lo sos, mejor porque vas a tener más información para manejar, o sea, es otra preparación, pero no hace falta ningún tipo de conocimiento previo para hacer la formación. Es más, para hacer los talleres tampoco. Yo le voy a dar, otra de las cosas de que me olvide, para que veo acá un montón de alumnos míos de biodecodificación que ya terminaron, voy a dar ahora 4 talleres muy baratos que lo puede hacer cualquier persona, como gestionar las emociones con los padres, justamente esto que hablábamos del trabajo, ¿no? Del dinero, cómo gestionarlo. Son talleres que se pueden hacer también aparte, en los cuales no se necesita ningún conocimiento previo. ¿Por qué? Porque, esto lo voy a aclarar, porque a veces se piensa que la hipnosis es una hipnosis catártica, regresiva, y nada que ver. Son todos métodos que se utilizan, que es a través de la conversación. La persona es la que busca el recurso y cambia su recurso en su mente. El que lleva adelante la sesión nunca va a hacer nada ni obligar a la persona a que modifique. Está en la persona el cambio. Lo único que hacemos es llevar a que la persona haga consciente por qué está teniendo esta situación. Le vamos a dar alguna herramienta para ayudarla a gestionar esa emoción, a ser consciente de ese shock biológico, porque una vez que yo hago consciente el shock biológico, automáticamente se tendría que solucionar el problema, porque el shock biológico es una reparación en realidad, acuérdense, de esa emoción que tuvimos y no supimos gestionar. Todo síntoma es una reparación. Ya mi cuerpo está reparando. Entonces, al hacerlo consciente, yo no lo tendría que volver a activar. Pero sí es verdad que hay cambios que son, o sea, situaciones, vivencias que son muy dolorosas, en las cuales en una sesión, o sea, yo necesito más tiempo, como por ejemplo, a ver, voy a ir a algo conciso para que entiendan. Un hábito, el dejar de fumar, o el dejar de comer. Vos decís, dejo el pucho, bárbaro, dejo el cigarrillo. Pero cuando voy a una reunión y me enfrento a que todos están fumando, ahí pongo a prueba mi fuerza de voluntad. De no volver a agarrar el cigarrillo. El cigarrillo es un hábito es una creencia, es una emoción que está allí durante mucho tiempo que no pude gestionar, y viene el cigarrillo, que en realidad es mamá, porque chupo a mamá, generalmente, o padres tóxicos, o hay que estudiarlo bien, y hacer consciente por qué yo estoy agarrando el cigarrillo, y darle una herramienta a la persona, que por eso es muy buena la hipnosis ericksoniana en ese sentido, para que la persona, dentro de un estado hipnótico, ¿sí? Pueda enseñarle a su cerebro, negociar con su cerebro, para que cuando ella esté frente nuevamente a ese hábito, lo pueda manejar, lo pueda gestionar de otra forma. Bárbaro. Rosa pregunta, ¿cuándo se realiza el curso completo? Bueno, el curso completo comienza el sábado que viene, no, el otro, el 19, el sábado 19. Esperen que voy a correr esto y ahí les voy a poner ahí está, aquí está.
Comienza el sábado 19 de 14 a 19 horas. A ver si puedo parar la musiquita. Igual ahí se escucha, Leo, porque aparece automática. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, explico un poquito entonces cómo es el curso, la formación. La formación es una clase mensual de 5 horas. Se divide en un break, por supuesto, teórica y práctica, más una clase mensual que es solo de práctica, que la ponemos entre el grupo, más, por supuesto, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Las clases quedan grabadas en el Facebook. Pueden, algo muy importante, pueden rehacer la formación totalmente bonificada, como por ejemplo ahora terminó un grupo el mes pasado, y el que quiera se ingresa a un nuevo grupo totalmente bonificado cuando han terminado, por si hay alguna clase que no han estado o quieren rever algo. Bueno, por supuesto se da material, se dan libros, quedan las clases grabadas, asistencia al grupo todo el tiempo. Las prácticas el curso se da por Zoom, pero se hacen salas separadas, o sea, ustedes van a ir a salas separadas en donde van a practicar justamente cada protocolo y lo que acabamos de ver teóricamente, y son 9 clases y después tienen los talleres que pueden hacer durante todo el año cuando ustedes gusten, justamente como los que voy a dar ahora, de relación de pareja, de abundancia, de mamá, después voy a dar de obesidad, que eso lo que hace es como fortalecer toda la información que ustedes tienen. Pero ya a partir de la tercera, cuarta clase, ustedes ya pueden armar un árbol genealógico, porque yo, por ejemplo, transgeneracional, doy 2 clases más 2 clases de práctica, porque todos los meses hay una clase de práctica. Entonces, a mí me gusta que se vayan con el árbol armado, hecho, y las clases son, el que a mí me conoce saben que las clases son muy prácticas, son muy didácticas, que es la idea, para que puedan comenzar. Y si ustedes quieren recibir el programa, bueno, desde ya, como siempre, hace el Instituto GEM por participar. En los gratuitos tienen descuentos, tienen justamente descuentos también por ser alumnos en los talleres que doy aparte. Esos contáctense con Florencia, que es la que les va a mandar todo el programa completo de la formación y, bueno, los valores y demás, ¿no? Acá se los dejo puesto para que puedan anotar el programa, pero sí hay un descuento. Y tengan esto importante también, que no solo aprendemos a través de la transformación personal,